Pues bienvenidos a esta nueva clase que se titula El Reino de Dios. Déjenme contarles una breve historia. Se cuenta que una vez había un hombre que iba conduciendo su auto ahí en medio de granjas y de repente vio un gran granero con muchos tiros al blanco dibujados en la pared, y exactamente en el centro de cada tiro al blanco estaba el agujero de la bala. El hombre no lo podía creer. Entonces decidió ir a hablar con el granjero para saber cómo le hacía para que cada vez que disparara le diera justo en el blanco. Fue con el granjero y le dijo: ¿cómo le hace usted para cada vez que usted que dispara le da justo al centro del blanco? El granjero dijo: es muy fácil, mira. Primero disparo la bala y después pinto el tiro al blanco alrededor de la bala. ¿Por qué te cuento esto? Porque a veces somos así cuando se trata de la Biblia. Tratamos de encontrar un centro en la Biblia y forzamos a que las demás cosas de la Biblia giren alrededor de ese centro. Por ejemplo, hay personas que dicen que el tema central de la Biblia son los pactos. Otros dicen que las dispensaciones. Otros dicen que la Biblia tiene como centro una gran historia de amor, de redención, lo cual es cierto hasta cierto grado. Creo que la versión más correcta de esto es decir que la Biblia tiene un tema y es Jesucristo, pero aún Jesucristo maneja un tema, o hay muchas cosas en la Biblia que apuntan a Jesucristo y después Jesucristo apunta a otro tema, y que yo diría que ese tema es el reino de Dios. Así que hoy vamos a estar hablando de este tema. Este es el tema de la vineyard, de la viña. Hay una teología que nos distingue a nosotros de los demás movimientos y denominaciones, y es esta teología del reino. John Wimber, el padre y fundador del movimiento Vineyard, la viña, enseñó bastante acerca de esta teología, y por eso necesitamos nosotros saber muy bien de qué se trata esta teología. John Wimber estuvo dando unas clases en un seminario de California que se llama Fuller, un seminario muy importante, y ahí dio una clase que se llamaba MC 510. Y ahí él hablaba de crecimiento de iglesias a través de prodigios y señales. Y mientras John Wimber daba clases ahí en este seminario, llegó a conocer a este hombre que se llamaba George E. Ladd. Ahora, John Wimber lo describe como uno de esos típicos maestros que se olvidan de todo, que son medio despistados. Dice que la primera vez que lo conoció, el hombre metió su mano en su saco y sacó un sándwich y dijo: oh, ahí está el sándwich que tenía buscando una semana. Dijo: mi esposa se va a poner muy contenta al ver que ya por fin encontré el sándwich que andaba buscando hace una semana. Uno de esos maestros medio despistados, pero un hombre brillante a final de cuentas. Y George E. Ladd hablaba mucho acerca del evangelio del reino, hablaba mucho acerca del reino de Dios, la teología del reino, y eso influyó grandemente a John Wimber, y John Wimber después lo trajo a nuestro movimiento. Entonces, repito, es bien importante que sepamos bien esta teología, que es parte distintiva, es una característica de nuestro movimiento Vineyard. Voy a hablarte de 4 aspectos del reino de Dios. En esta clase solamente vamos a alcanzar a cubrir uno de ellos, y es la centralidad del reino de Dios en la Biblia. Más adelante vamos a hablar en otra clase cómo es el reino de Dios. Después vamos a hablar en otra clase de qué es el reino de Dios, y por último vamos a ver las implicaciones del reino en nuestro diario vivir, cómo afecta nuestra fe, cómo afecta nuestro comportamiento en casa, en la iglesia y en todas partes. Muy bien, entonces veamos este asunto de la centralidad del reino de Dios. Para empezar, yo quisiera que habláramos de la frecuencia y la importancia de las palabras rey, reinar, reino y sus derivados en toda la Biblia. Todas esas palabras aparecen 2.900 veces. Si aparecieran 1, 2, 3 veces dirías: bueno, no es tan importante, pero casi 3.000 veces en toda la Biblia. Eso significa que esto es un tema muy, muy importante para el Señor. Segundo lugar, la frase reino de Dios o reino de los cielos, que es su equivalente, aparece 133 veces en el Nuevo Testamento. Nuevamente vemos que esto es un tema de mucha, mucha importancia. Tercer lugar, cuando vamos a los profetas del Antiguo Testamento, vemos que ellos hablan del reino. En unos momentos lo vamos a ver en más detalle.
Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Juan el Bautista habla del reino. Pablo, que escribió muchas de las cartas del Nuevo Testamento, habla del reino. Pero lo más importante de todo es que cuando Jesucristo empieza su ministerio y cuando Él empieza a predicar y a enseñar, Él habla mucho acerca del reino de Dios. Él habla de la palabra, el evangelio del reino, pero también Él demuestra el reino con sus hechos y sobre todo con sus milagros y prodigios. Entonces, estas cosas nos hacen ver que el reino es algo sumamente importante en la Biblia, es central, es el foco, por así decirlo, de las enseñanzas de la Biblia. Vamos entonces ahora a ver qué dice el Antiguo Testamento acerca de este concepto del reino. Bueno, para empezar, se nos habla de Dios, de Jehová, como rey. Por ejemplo, allá en Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de la cautividad de Egipto, lo primero que hacen es alabar al Señor y lo declaran como rey. Después el Señor los lleva al desierto y ahí Él entra en una relación con el pueblo de Israel de rey y de súbditos. Vamos a ver algunos textos de la Biblia. Entre ellos está Números 23-21, que dice así: no ha notado iniquidad Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y ellos lo aclaman como rey. Observa que esto está escrito en Números, el Antiguo Testamento. Esto lo escribió Moisés, que vivió allá por el año 1500 antes de Cristo. Observa que para ese entonces todavía no existía Saúl, David, Salomón. Eso sucedió muchos años después. Pero el pueblo de Dios ya veía al Señor como su rey y lo aclamaban como tal. Déjame enseñarte otro texto más del Antiguo Testamento, el Salmo 103:19, que dice así: Jehová estableció en los cielos su trono, es el lugar donde se sienta el rey, ¿correcto? Y su reino domina sobre todos. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento hay pasajes, hay textos de la Biblia que hablan del rey y del reino. Vamos a ver que no solamente el pueblo considera a Dios como rey, sino que además de esto, Dios establece una teocracia, es decir, un gobierno donde Él es el rey y el pueblo son sus súbditos, y Él empieza a reinar a través de reyes que son sus representantes, por así decirlo, humanos aquí en la tierra. Y sabemos que en el Antiguo Testamento el primer rey fue ¿quién? Saúl. Y después el siguiente rey fue David y Salomón, y después existieron muchos otros reyes. Pero la Biblia habla de conceptos muy interesantes en algunos textos acerca de estos reyes y el reinado de Dios. Por ejemplo, Primera de Crónicas 29:11 dice así: tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Ahora mira lo que dice: tuyo, Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Observa cómo en este tiempo, ya estamos en Crónicas, ya había reyes, es decir, seres humanos gobernando como reyes, y sin embargo el pueblo de Dios todavía entiende que el rey de reyes, el rey supremo, el rey que está sobre todos los reyes, es Dios. Déjame enseñarte otro texto más, el Salmo 103. Nuevamente dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Es un salmo. Es un salmo que tal vez escribió David, y sabemos que David vivió en el año 1000 antes de Cristo. Sabemos que David fue un rey, y sin embargo habla de Jehová como el rey que está por encima de él mismo, que era un rey humano aquí en la tierra. Creo que tengo otro texto más, ¿sí? Es el Salmo 22:28, que dice así: porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Nuevamente, el pueblo de Dios, viendo a Dios como su rey, a pesar de que tenían sus propios reyes humanos entre ellos. Por último, veamos este texto que es sumamente importante. 2 Samuel 7:12-13. Dice así: y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, está hablándole aquí el Señor al rey David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es interesante. Aquí se habla de un rey que va a venir
del linaje del rey David y que su reino va a perdurar para siempre. Y nosotros sabemos quién es ese rey, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero observa cómo desde el Antiguo Testamento ya se está apuntando a ese rey de reyes, ese rey soberano que vendrá miles de años después. Pero desde el Antiguo Testamento ya se habla del rey, de su reinado, del Mesías que habría de venir y que habría de tener un reinado para siempre. Muy bien, entonces la centralidad del reino de Dios lo vemos en las Escrituras, lo vemos como ya dijimos, porque el pueblo de Dios considera a Dios como su rey, lo vemos en los reyes humanos que representan al rey supremo y soberano, lo vemos también en los profetas del Antiguo Testamento, particularmente en profetas como Daniel, Isaías. Ellos hablan mucho del rey, del reino, del rey que vendrá más adelante, que es Jesucristo. Hay un pasaje en Daniel que quiero mostrarte que es impresionante, que habla mucho de este tema, de los reyes, de los reinos, pero del rey que vendrá más adelante. Ese pasaje se encuentra ahí en Daniel capítulo 2, si no me equivoco, 2 o 3, vamos a ver. Te lo voy a poner aquí en la pantalla, dame un segundito. Ok. Y dice así: tu rey veías en tu sueño una gran imagen. El contexto de este pasaje es cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tiene un sueño y está todo inquietado porque no sabe qué significa el sueño. Entonces manda a traer a sus sabios, magos, profetas, adivinos, para que le digan cuál es el sueño que tuvo. Ni siquiera les cuenta él su propio sueño, sino les dice: ustedes tienen que decirme cuál es el sueño que soñé y además me tienen que dar la interpretación de ese sueño. Y nadie lo pudo hacer, pero vino Daniel y Dios le dio la revelación del sueño y la interpretación del mismo. Vamos a ver cuál es el sueño. Dice: tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Observa lo interesante de este sueño. Se habla de una estatua, una imagen de un hombre. La cabeza es de oro, el pecho y brazos de plata. Después dice que su vientre y sus muslos son de bronce, sus piernas de hierro y por último sus pies son una combinación de hierro y barro. Pero dice que viene una piedra, la tumba, la destruye esta imagen y esta piedra se convierte en un monte y llena toda la tierra. ¿Qué querrá decir este sueño? Bueno, Daniel, con la sabiduría de Dios, le da la interpretación a este Nabucodonosor y vamos a ver cuál es esa interpretación. Está en Daniel capítulo 2, ya leímos capítulo 2 versículos 31 al 35, ahora vamos a ver la interpretación de esto. Denme un segundito, aquí viene. Ok, aquí está la interpretación. Le dice Daniel al rey Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro. ¿Okay? El rey Nabucodonosor es esa parte de oro de la estatua. Después de ti se levantará, mira lo que dice, otro rey con otro reino. ¿Okay? Inferior al tuyo. Y luego un tercer reino. Ahora, la historia nos dice que existió el rey Nabucodonosor y su reinado en Babilonia. Y sabemos que después de eso vino un siguiente reino, el de los medo-persas, ¿no es cierto? Bueno, este es el segundo reino.
Después vino un tercer reino de bronce. La historia nos dice que después del reinado medo-persa vino el reinado de los griegos. ¿Se acuerdan de Alejandro el Grande y todo eso? Bueno, aquí se representa con el bronce. Dice, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro. Y ese cuarto reino es el reino de los romanos. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Y eso fue lo que pasó con el Imperio Romano. Pero habrán en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Ok? Entonces, aquí se habla de todos estos reinos que, repito, históricamente existieron, pero ¿qué pasa con aquella piedra que se desprendió y cayó y golpeó esta imagen, le hizo que derrumbara a esta imagen y se convirtiera en un monte y llenara toda la tierra? Bueno, mira lo que dice. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, es decir, en los días del Imperio Romano, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Adivina cuál reino es ese, el reino de Jesucristo. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, es decir, vino del cielo, no es algo de seres humanos, es totalmente divino. Dice acá, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Qué tremendo, ¿no? Que desde los tiempos de Daniel ya también se estaba apuntando hacia Jesús, hacia el reino eterno de Jesucristo, el reino de Dios. Entonces vemos que el Antiguo Testamento está repleto de textos, de historias, de enseñanzas acerca del reino. Entonces, estamos hablando de la centralidad del reino de Dios en la Biblia. Ya dijimos, en primer lugar, que el pueblo de Israel veía a Dios como su rey. Después vimos que Dios es representado por reyes humanos aquí en la tierra, Saúl, David, Salomón, etc. Y después vimos que los profetas hablan del rey que habrá de venir. ¿Ok? Praise the Lord, Jesus Savior of all. Praise the Lord, oh my soul. Lift him up, lift him up, lift him high
is there like you? Who is there like you? ¿Y qué hay del Nuevo Testamento? Bueno, vamos a hablar de esto ahora. El Nuevo Testamento también está repleto de enseñanzas acerca del reino de Dios. Después de que terminamos el Antiguo Testamento, allá con el libro de Malaquías, ya no hay más revelación, palabra de Dios, por 400 años. A eso se le conoce como el periodo de silencio o el periodo intertestamental, es decir, entre los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, el pueblo de Dios se queda a la expectativa de que los profetas dijeron que iba a venir este Mesías, este rey, pero no lo veían y decía, ¿qué está pasando? El pueblo de Dios estaba esperando con ansias el reino de Dios y a su ungido, a su Mesías, pero no pasaba nada. Entonces pasan los años y de repente ahí en el desierto sale un hombre todo con el cabello largo, vestido de una manera muy extraña, comiendo chapulines, ¿verdad? Y era Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que predicaba Juan el Bautista? Predicaba, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Wow! Entonces la gente dice, ya va a venir el reino, ya va a venir el reino de Dios. Bueno, sabemos que Juan se dedicaba mucho a bautizar a personas, por eso se le llamaba Juan el Bautista, y un día ve a una persona que llega para bautizarse y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan quién es? Era Jesús y es bautizado por Juan. Y después de que es bautizado por Juan, dice la Biblia que Jesús es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Sale del desierto victorioso porque no cae en ninguna de las tentaciones del enemigo. Y a partir de ahí Jesucristo empieza su ministerio público. Es sumamente interesante cómo empieza Jesucristo su ministerio público, porque sus primeras predicaciones no fueron acerca del amor, no fueron acerca del cielo, no fueron acerca de, del servir en la iglesia. Sus primeras predicaciones fueron, el reino de Dios ya está con ustedes, ya se ha acercado, ya está en medio de ustedes. Jesucristo, ahí en la Biblia, en Mateo 4:17, es cuando dice su primera predicación y habla del reino. En Lucas 4:43, él mismo dice que ha sido enviado por Dios para predicar acerca del reino. Nosotros conocemos esa famosa predicación de Jesucristo ahí en Mateo, y ahí en el Sermón del Monte, Jesucristo habla del reino, cuando menos 4 veces ahí en Mateo 3:3, 3:10, 3:19 y 3:20. También ahí en esa predicación, en Mateo 6, Jesús habla de cómo orar y nos enseña la oración del Padre Nuestro. Y sabemos que una parte del Padre Nuestro dice, venga tu reino. Interesante que Jesucristo incluyera eso en esa oración que es ejemplo para todos nosotros. Si nos fuéramos a Mateo capítulo 13, encontraríamos que todo ese capítulo está lleno de parábolas acerca del reino. Habla, por ejemplo, de la parábola del sembrador, donde es una parábola del reino. Habla de la parábola, por ejemplo, del hombre que anda buscando la perla de gran precio y dice, así es el reino de Dios. Habla del hombre que se encuentra este tesoro, así es el reino de Dios. Habla del hombre que lanza la red y captura muchos pescados, dice, así es el reino de Dios. Todo el capítulo de Mateo 13 son enseñanzas acerca del reino de Dios. Cuando Jesucristo comisiona a sus 12 apóstoles ahí en Lucas capítulo 9, les dice, vayan a las aldeas. Y mira lo que le dice, prediquen el evangelio del reino de Dios. Sanen a los enfermos, expulsen demonios, resuciten muertos, pero les dice, prediquen acerca del reino de Dios. Cuando comisiona a los 70 y en Lucas 10, les dice exactamente lo mismo. Vayan a todas las aldeas y prediquen acerca del reino de Dios. Observa entonces cómo ese tema del reino de Dios es tan importante para Jesucristo. Si fuéramos a Mateo 4:23, encontraríamos un resumen del ministerio de Jesús, que dice así más o menos, dice que Jesús recorría todas las aldeas predicando, ¿qué cosa? El reino de Dios.
Para Jesús lo más importante, no cabe duda, era el reino. ¿Por qué? Porque Mateo 6 le dice a los que están escuchando su predicación, dice, no se preocupen por lo que van a comer, lo que van a vestir, Dios va a cuidar de ustedes. Pero después les dice en Mateo 6:33, mejor busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas de las que tienen necesidad vendrán. Primero el reino de Dios. La prioridad es el reino para Jesucristo. Después de su resurrección, ahí en Hechos capítulo 1, dice que se le aparece a sus discípulos por 40 días hablándoles, adivina de qué tema, del reino de Dios. Él en Mateo capítulo 24 aseguró que el mensaje del reino recorrería todo el mundo antes de que Él regresara por segunda vez. O sea, es un mensaje que todo el mundo debe de escuchar. Sus últimas palabras antes de ascender hacia los cielos, ahí en la ascensión en Hechos 1:3, fueron también con relación al reino de Dios. Entonces el reino de Dios era esencial y era central en las enseñanzas, en las predicaciones y en la administración del Señor Jesucristo. Y por lo tanto debe ser también central para nosotros. Bueno, no hemos terminado con el Nuevo Testamento. Ya hablamos de Juan el Bautista, hablamos de Jesús. Pero ¿qué hay del apóstol Pablo, que sabemos que escribió una gran cantidad de cartas en el Nuevo Testamento? Bueno, él también captó este tema central del reino de Dios. Mira lo que dice Hechos 19:8. Entrando Pablo en la sinagoga, una sinagoga era como una iglesia, una capilla de los judíos, hablaba con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Pablo sabía lo importante que era ese tema. 1 Corintios 4:20, ahí Pablo escribe, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hechos 28, que es el último capítulo del libro de los Hechos. Mira cómo termina el capítulo y todo el libro de los Hechos. Dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. 2 años. Y recibía a todos los que a él venían. ¿Y qué hacía? Predicaba, ¿qué? ¿Del cuarto jinete del Apocalipsis? No, predicaba del reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, para Pablo también el tema del reino de Dios fue central. Entonces ya vimos Jesús, Juan el Bautista, Pablo. Vamos a terminar el Nuevo Testamento con el libro de Apocalipsis. ¿Se habla ahí acerca del reino? Sí, sí se habla. Mira lo que dice Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes a nosotros y sacerdotes para Dios, su Padre, al sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todavía en el último libro de la Biblia se habla de reyes de la tierra y se habla de que nosotros hemos sido hechos reyes para reinar juntamente con Jesucristo. Un versículo más y con eso terminamos. Apocalipsis 22:5, mira lo que dice. Allí no habrá más noche, está hablando del cielo, y no tiene necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y mira lo que dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, la Biblia empieza con el reino, en la mitad es el reino, y al final en el libro de Apocalipsis el reino, y por la eternidad será el reino. Entonces, vamos a concluir de esta manera. Vamos a concluir con una llamada de atención para todos nosotros que es muy sencilla. Vamos a leer lo que dice aquí. Dice, toda la palabra se centra en el tema del reino de Dios. Todo el ministerio de Jesús se centra en el reino de Dios. Entonces el reino de Dios debe ser el tema central de nuestras vidas y nuestras iglesias. Aquí vamos a terminar esta parte de la clase de la teología del reino de Dios. Hoy solamente hablamos de un aspecto, la centralidad del reino de Dios. Cómo es el centro en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, la próxima clase vamos a hablar de cómo es el reino, qué es el reino y sus implicaciones. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga.